la Red Feminista de las Ciencias Sociales. Me presento, mi nombre es Denise Sepúlveda, soy investigadora postdoctoral de COES y también soy una de las coordinadoras de la Red Feminista de las Ciencias Sociales. Y obviamente les quería agradecer su participación en este primer conversatorio organizado por el proyecto Feminismo y Ciencias Sociales en Chile, voces de sus participantes. Fue un proyecto que nos adjudicamos en los fondos de Minicourse. Y estamos trabajando en conjunto con Bárbara Flores, que está acá presente, Manuela Ortiz, que también está acá presente. Manuela Mendoza. Con Manuela Mendoza, que se me con la emoción. Y Francisco Ortiz, que en este momento está en Suiza, así que no puede estar acá, pero estuvo a cargo de organizar todo esto. Otra información es el primer conversatorio que organizamos de forma presencial para este proyecto y el segundo organizado por la Red Feminista de las Ciencias Sociales, que es súper importante para nosotros. Y otro aspecto que quería mencionar antes de comenzar es que mañana es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y esto es muy importante ya que vamos a tratar de conversar qué pasa con los distintos tipos de violencia en los espacios académicos. Así que también este conversatorio está enmarcado en esta fecha. Y les cuento muy brevemente de qué se trata el proyecto. Nuestro objetivo general, y para no aburrirnos tanto, es analizar las condiciones prácticas de discursos feministas en el campo de las ciencias sociales en Chile, desde la experiencia de personas, comunidades que históricamente han ocupado posiciones subordinadas, como mujeres, disidencias, personas indígenas, y siempre desde una mirada feminista. El proyecto espera contribuir a sistematizar y difundir los avances y desafíos en términos de equidad de género en el campo de las ciencias sociales. Por otro lado, el objetivo de este conversatorio es explorar las posibilidades de construir una academia feminista, que es como uno de los grandes temas que hemos trabajado en la Red Feminista de las Ciencias Sociales. Y para eso las invitamos a dialogar y visibilizar los distintos desafíos con los cuales van a estar conversando que existen hoy dentro de la academia y cuáles tenemos que considerar. Estos desafíos tienen relación con problematizar las estructuras y prácticas actuales en el campo de las ciencias sociales bajo el lente feminista. Así que les dejo con Bárbara Flores, que ella va a ser la encargada de moderar y presentar a nuestras expositoras. Así que muchas gracias por venir. Bien, buenos días, me sumo a las palabras de Denise, estamos súper contentas de poder realizar este conversatorio. Hoy día vamos a tener 4 presentaciones, cada una va a durar 15 minutos, más vamos a tener 5 minutos de conversación después de cada presentación y vamos a abordar distintos temas, vamos a abordar temas de la violencia en la academia, cuáles son los desafíos para poder tener una academia feminista, vamos a ver cómo generamos datos con enfoque de género y los desafíos relacionados con mujeres indígenas y desafíos también asociados al género y la dimensión territorial. Así que voy a introducir a nuestras expositoras, muchas gracias por estar acá. Tenemos primero a Hilary Carroll. Ella es profesora asistente de la Escuela de Historia de la Universidad de Diego Portales, doctora en Historia, magíster en Estudios Latinoamericanos y estamos muy contentas porque es la coordinadora de la Red de Historiadoras Feministas. Muchas gracias. También tenemos a Mabel Araya, ella es asesora de género del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. También es fundadora del Observatorio de Datos y Estadísticas de Género e Interseccionalidades, ODEGI. Es socióloga, tiene especialización en encuestas sobre uso de tiempo, enfoque de derechos de políticas públicas de infancia, técnicas avanzadas en análisis de datos sociales, trabajo en el INE, así que estoy muy contentos de tenerla acá, Mabel. También nuestra tercera invitada, Camila Pérez, ella es psicóloga, doctora en psicología y está perdón la pronunciación en italiano, pero en la Universidad degli Studi de Salerno. Después me pueden corregir, donde está haciendo un doctorado en Ciencias del Lenguaje, Sociedad, Política y Educación. Y también
Mayeli Castillo, ella es profesora titular de la Universidad Mayor, mi colega en el CEAS, doctora en Sociología, también es investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, doctora en Sociología y también tiene un máster en Ciencias Sociales. Muchas gracias por estar acá. Bien, entonces vamos a comenzar analizando los desafíos de violencia en la academia y su mirada en las ciencias sociales. Hilary, por favor. Bueno, voy a tratar de... No sé si alguien me puede controlar los tiempos, porque en realidad tengo que irme corriendo después a otra actividad, que es esto de la charla de Uchicuría, que esto va a ser uno de y que invitamos desde Historia, así que con más razón tengo que estar. Y bueno, también quería partir un poco reconociendo esto de que evidentemente estamos aquí por el día de mañana, ¿no? Que es el Día de la No Violencia contra la Mujer. Bueno, yo soy Hilary Giner y soy de la Red de Estudios Feministas, soy una de 6 coordinadoras. En realidad nos distribuimos por territorio. Entonces, tenemos la Red de la Arica, acá estoy con Ana López en Santiago, en Conce está Gina en Estroza y en Valdivia está la Karen Alfaro y la Marcela Vargas. Llevamos un buen tiempo ya, cumplimos 5 años, tuvimos recién nuestro aniversario a finales de octubre. Y fue a partir, digamos, también de una actividad académica que nos juntamos en primera instancia, que fue la Jornada Nacional de Historia de Chile en Valdivia, en el año 2017, y que además también fue un contexto donde ya habían, digamos, muchas denuncias por acoso y violencia dentro de diversos departamentos de historia. Creo que tal vez el caso más conocido es el Universidad de Chile, donde partió como en el 2015, pero seguido por la USACH y varias otras universidades que tenían denuncias muy serias, digamos, de acoso y violencia, lo cual resultó en varios casos como de casos muy conocidos, ¿no? O de desvinculación o jubilación, ¿no? De ciertos profesores muy conocidos, historiadores de mucho prestigio, ¿no? Entonces, yo creo que este tema de acoso y violencia es un tema para lo que he trabajado como desde ahí, desde la red. También como activista, soy activista feminista desde mucho tiempo, muy activa en particular en torno al tema de aborto libre, y tal vez como hay personas que me conozcan como por ahí. Y también como investigadora, ¿no? Porque como historiadora feminista tengo múltiples artículos y un libro, ¿no? Que es Violencia de Género, Pobladoras y Feminismo Popular, que se publicó en 2019. Entonces como que también he trabajado también violencia históricamente desde la historia feminista. Y quería partir ahí con el 25 de noviembre porque el mismo día, ¿cierto?, es el resultado de la organización feminista. O sea, es un día que se estableció en el FLAC, ¿no?, el Encuentro Feminista de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, en 1981 en Bogotá. Y fue un poco como esto de visibilizar, ¿no?, esto de violencia contra la mujer, que en ese momento en América Latina recién estaba partiendo, ¿no?, este tremendo trabajo respecto a violencia. A veces yo creo que hay un problema dentro del movimiento feminista en términos del presentismo, ¿no? Eso es que recién esto parte, esto es que recién estamos abarcando esto, y en realidad no es así, que ya llevamos como muchas décadas en estas luchas, y si algo como que se ha ido expandiendo, ampliando, tocando como nuevos espacios, pero también reconocer, ¿no?, todas las feministas de antes, que han estado en esta lucha desde mucho tiempo. Yo creo que con violencia en particular hay un historial muy nutrido, ¿no? Porque efectivamente también el tema de violencia es un tema histórico importante, digamos, de los movimientos feministas en Latinoamérica y en particular desde los años 80. Entonces, ¿por qué estamos aquí también, no? Así como por este día, es también hablar un poco de esa historia y reconocer también, ¿no?, esto, la importancia de contar también la historia feminista, lo cual yo creo que también esto es una red más de ciencias sociales, historia está un poco ahí, ¿no?, entre como ciencias sociales, humanidades, ¿no? O sea, yo estoy en la facultad de ciencias sociales, pero efectivamente también yo creo que a veces lo que decía antes, ¿no?, lo que se pierde con este como presentismo, esta idea de cómo todo esto es tan reciente, es justamente, ¿no?, reconocer esas dinámicas más históricas que vienen desde antes y también a la misma vez también poder analizar, ¿no?, cuáles han sido las estratégicas, cuáles han sido también, digamos, los objetivos, ¿no?, de estos movimientos
desde hace mucho tiempo, qué es lo que se ha logrado, qué se no, qué es lo que se ha logrado con políticas públicas y lo que no se ha logrado, ¿no? Porque también yo creo que lo que siempre como que cuando estamos un poco más en este mundo más institucionalizado, casi siempre es como más protocolos, ¿no? Como más lo formal, y en realidad lo que me enseña también esta historia es que siempre también tiene que haber una presión por fuera, ¿no? Tiene que haber una presión en la calle, tiene que haber una presión, digamos, más activista, porque si no, todo lo que está en un documento como una ley o una política pública se queda en letra muerta, ¿no? Y de hecho, bueno, como que voy a hablar un poco de eso también, ¿no? Ahora, porque es algo que yo creo que en primera instancia, mucho de esto de pensar violencia o acoso dentro de la academia, en primera instancia era un empuje mucho hacia protocolos, ¿no? Y yo encuentro que como piso mínimo es importante, pero como que no podemos como parar ahí, sino que hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces, también quería entonces plantear básicamente dos temas en esto sobre violencia, ¿no? En academia y ciencias sociales. Yo creo que, por un lado, hay todo un tema digamos, respecto a violencia y acoso en nuestros entornos, eso es de pensar en espacios, ¿no? Los espacios de estudio, los espacios laborales también, recordar que en general, como académicas, no estamos en una relación laboral, ¿no? Lo cual también plantea problemas muy específicos para la gran mayoría de académicas feministas que son part-time y por ende tienen vinculaciones laborales muy precarias también, ¿no? Con sus propias instituciones. Entonces tenemos todo esto de pensar, ¿no? En términos de como un espacio o pensar en términos de cómo podemos mejorar, ¿no? Estos espacios como académicos. Y por otro lado también academia respecto a producción de conocimiento, ¿no? Y eso también es como un temazo y de hecho donde yo creo que ha sido mucho más difícil, ¿no? Justamente entrar y plantear efectivamente, tratar de hacer investigación feminista. Entonces voy a ir como primero hablando del primer punto y después del segundo punto, lo más que pueda, lo más variado posible. Respecto al primer punto, ¿no? Sobre violencia dentro de nuestros espacios, yo creo que es evidente que casi siempre terminamos hablando del mayo feminista o tsunami feminista. O sea, yo creo que fue un hito súper importante, nos marcó, la mayoría de las redes, digamos, feministas, y hay muchas, ¿no? También surgen más o menos por esta movilización, que fue una movilización nacional, ¿no? que tenía, digamos, esto de tomas y paros en prácticamente todas las universidades chilenas, lo cual también fue bien importante porque tocó además universidades regionales y también hasta universidades católicas, confesionales, más conservadoras, donde también tenían como sus movilizaciones, lo cual creo que también podemos como hablar un poco como qué es lo que se estaba pidiendo a veces, ¿no? También dentro de ese contexto más conservador, donde a veces, claro, como que no era necesariamente un territorio, digamos, muy profundamente, tal vez como desde ciertos tipos como demandas feministas, sino que más bien mira la violencia. Yo creo que también algo sobre violencia, si has trabajado violencia, es que tú sabes que también se presta muy fácilmente para discursos conservadores, ¿no? Respecto a esto de que básicamente lo que tenemos que hacer es castigar, ¿no? Una mirada súper punitivista, que en el fondo, ¿no? Y esto también a las mujeres como víctimas, entonces lo que tenemos que hacer es castigar a estos hombres y en el fondo como que teniendo todos estos hombres en la cárcel, ahí vamos a solucionar todo y no tenemos que pensar nunca más como que cuál es este problema, ¿no? Por eso también, digamos, como las últimas políticas públicas o las últimas leyes que han pasado, por ejemplo, la ley de femicidio se aprobó en el primer gobierno de Piñera, ¿no? O sea, como que en realidad también hay mucho a la derecha y partido de derecha que a esta altura están de acuerdo. Ahora, en las primeras leyes no están así, ¿no? Pero con los últimos 20 años, sí, efectivamente la violencia se ha vuelto un tema que en muchos casos es como medio despolitizado en términos feministas porque se presta muy bien para discursos sobre seguridad y violencia, ¿no? Entonces, en primera instancia hay que como tener un poco de ojo ahí como que respecto a cómo eran estas movilizaciones, aunque sin duda eran movilizaciones muy importantes, ¿no? Para este tema. Pero yo creo que a la misma vez también es innegable que dentro de los petitorios hubo muchas demandas feministas importantes, como desde protocolos, respecto a violencia o acoso, nombres sociales y baños. Yo creo que ahí también hubo, ¿no? Un cierto tipo como de petición que también tenía que ver con la ley de identidad de género, que también, ¿no? Como que justamente se promulgó en el 2018, por ende también esa temática de estudiantes, digamos,
no binarias y trans también entraban, ¿no? En muchos petitorios, esto las tomas feministas probablemente tal, ¿no? Donde había una participación no solamente de feministas, mujeres, sino también disidencias. Y en conjunto con eso también esto la idea de promover educación no sexista, la incorporación de más mujeres o feministas en las mallas curriculares y también la formación de muchas oficinas o departamentos de género. O sea, prácticamente en todas las universidades actualmente existen, ¿no?, estas oficinas o departamentos. Y no obstante, como decía antes, también tenemos estas tensiones desde luego, ¿no?, respecto a cuán lejos vamos a ir respecto a protocolos, ¿no? Si lo que queda en el papel o lo que se logra efectivamente implementar, y cuando se implementa, quiénes son las personas que están pagando los costos, ¿no?, también respecto a estos protocolos. Porque efectivamente otro problema que surgió en conjunto con esto es que al final muchas de las personas que están pagando los costos por esto de denunciar violencia no son necesariamente, ¿no?, las personas que están cometiendo acoso, que han ido con indemnizaciones millonarias, ¿no?, que se han ido como a poder ir a trabajar a otra universidad sin problema, que siguen ganando proyectos financiados por ANID, sin cruzada sumaria en la UDP, que llegó a la Corte Suprema en 2019. Esto fue la toma del año 2019, que también mostró que en general también las estudiantes que denuncian también son como muy vulnerables, ¿no?, muy expuestas también a la hora de denunciar. Y además también yo creo que tenemos que tener en cuenta esto también en una situación laboral, donde efectivamente, incluso para mujeres académicas con contrato, ¿no?, esto de jornada, también es muy fácil también al final del día desvincularlas por X, Y, Z razones, ¿no? Puede ser razones de empresa, de universidades privadas o también por otras razones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay que tener ojo. Y también yo creo que aquí hay un problema a la hora de pensar respecto a educación no sexista. Sabemos que en muchos casos los mismos profes dicen, no, libertad de cátedra, no lo voy a hacer. O esto donde como que en el fondo las intervenciones de televisión han sido muy superficiales, en realidad no han cambiado tanto sus mallas ni tampoco han incorporado mucho qué significa educación no sexista, bueno, no saben, entonces es algo como muy light. Y también hay un problema con los departamentos de oficinas de género, donde a veces están muy entre la espada y la pared, porque efectivamente hay personas que son, tienen que ser legales, digamos, como rectoría, pero a la misma vez tienen esto de denuncias, terminan así con muchos conflictos con las mismas personas que están denunciando, termina siendo como una situación muy incómoda, ¿no? Hay mujeres que han llegado desde el activismo, están ahí un rato y como terminan renunciando, porque son oficinas o departamentos de por sí que son muy conflictivos, ¿no? Y también respecto a departamentos o oficinas que en realidad no son personas tan feministas, por ende se termina siendo como más bien un espacio de contención de denuncias, donde de nuevo tenemos esto de sumario de 2 o 3 años, ¿no? Y al final como que nunca se logra hacer nada. Y, como ya que me quedan pocos minutos, el otro tema de esta producción de conocimiento yo creo que es aún más difícil. Si el primer contexto es difícil, el segundo contexto es aún más difícil, porque tiene que ver con esto de que efectivamente en investigación, en las ciencias sociales, en la academia en general, se miran en menos los conocimientos feministas, ¿no? Y en particular los conocimientos feministas, interseccionales, decoloniales, antirracistas, ¿no? Porque de alguna forma lo que hemos visto, ¿no?, por estudios como Ana Luisa, etcétera, es que efectivamente muy pocas mujeres tienen la posibilidad de ganar proyectos Fondesit o ganar dentro del sistema ANID. Sabemos que hay grupos de estudios donde prácticamente no hay mujeres, o donde la barrera de ganar para mujeres es 20% o menos de los proyectos, ¿no? Y donde efectivamente también dentro de estos grupos de investigación en general es como que cuáles son las mujeres que ganan al final. Son mujeres que tienen ese más de elite, que son blancas, que trabajan mujeres, ¿no?, pero sin como ningún tipo, ¿no?, de enfoque más feminista. De nuevo, entonces, ¿quiénes son las personas a veces que ganan a través de estas políticas públicas, ¿no?, como más de género? Son mujeres de elite que de alguna forma tampoco estaban necesariamente tan mal anteriormente por sus propios privilegios, ¿no? Yo creo que eso también es un temazo, y cómo ir entrando, ¿no?, a de alguna forma legitimar y promover esto de estudios feministas, interseccionales o decoloniales. Yo creo que, por un lado, hay muchas dificultades respecto a cómo nos situamos desde la academia en términos de que no tenemos posgrados, no tenemos revistas como prestigiosas, muy pocas, y también a la hora de pensar en cómo ir avanzando en nuestras carreras,
es como que nuestra generación, yo tengo 41, de alguna forma tenemos que como abrir camino, ¿no? Es como que de alguna forma no hay, ¿no? Como tanto esto de como poder agarrar de algo desde antes, es como realmente lo que nos toca ahora. Por ende, lo que yo propongo, y con esto cierro, es la importancia de nuestras redes. O sea, nuestras redes son fundamentales. Entre nosotros tenemos que trabajar en conjunto para cambiar este escenario que es muy desfavorable. O sea, ¿para qué vamos a fingir que no puede ser así, no? O sea, que es muy desfavorable, donde hay costos que tenemos que pagar también. Si me conocen saben que actualmente estoy también en un caso, ¿no? Donde tengo una querella criminal en mi contra por injurias, que es por un historiador que fue desvinculado por acoso. Publicamos una columna desde las redes feministas. El desconcierto me nombró a mí, como si yo fuese la única escritora de esa columna, y ahora, desde el 2020, estoy en esto de la querella, que tiene fecha de juicio para el mayo 2023. O sea, al final, probablemente voy a estar más de 5 años en este caso, porque desde la red dijimos, o sea, cuál era lo que estaba proponiendo, que ANID no debería estar financiando proyectos de tipos sancionados por acoso, ¿no? Y todavía estamos ahí para ver si eso efectivamente va a haber algún tipo de política pública respecto a eso, ¿no? Algo básico desde ANID, ¿no? Flavio Salazar ya había dicho que sí, pero cambió el ministro, ahí tenemos que ver lo que va a terminar pasando. Entonces, es muy importante tratar de, desde nuestras redes, ¿no? Esta red, la red de feminista, Red Info, donde también estamos, desde la red de investigadoras, empezar a cambiar esto, ¿no? En conjunto, y además entonces cambiar para las generaciones que nos siguen. Y ahí yo creo que es muy importante promover investigación por parte de investigadoras jóvenes, feministas, ¿no? Pagar bien nuestras ayudantías, cambiar esta cultura de explotación que existen dentro de la academia y también fortalecer efectivamente, ¿no? La investigación feminista desde nuestros proyectos y también trabajando en conjunto con nuestros compañeros. Gracias. Gracias, Hilary. Muchas ideas en poco tiempo, así que bueno, para ser concisas, vamos a abrir la discusión respecto a lo que ha mencionado Hilary. Si quieren reaccionar, comentar, hacer preguntas. Gracias por tu presentación. Bueno, yo voy a presentar después sobre otro tema, pero bueno, en el 2019 yo estaba cursando mi doctorado en una universidad regional, en psicología. Y creo que mucho de cómo ha sido el proceso, sin yo ser experta en cómo se elaboran los protocolos, tiene que ver con esta desconexión que tiene la academia del resto de la sociedad, ¿cierto? De hecho, incluso como en las discusiones sindicales, siempre se cuestiona como esta distinción que hay como entre académicos y trabajadores, como si los académicos no fueran trabajadores y estuvieran como regidos como por otras normas. Entonces, si bien yo no había trabajado en los protocolos, yo sí antes de empezar el doctorado como psicóloga había trabajado en el servicio médico legal, en la unidad donde llegan las mujeres víctimas de delitos sexuales a entregar su declaración. Entonces, junto con tomar la declaración, después nosotras vamos al tribunal a hacer la defensa, ¿cierto?, del peritaje de credibilidad. Entonces, desde esa experiencia a mí me llamaba mucho la atención que cuando explotaron los casos de acoso también en universidades regionales, como que era algo nuevo, así como que había que empezar de cero y muchas reuniones para hacer protocolos. Y yo decía, oye, pero ¿por qué no se juntan con la encargada de la fiscalía, que son los que cortan un poco el pie y los que llevan los casos? Pero te juro que estuvieron 2, 3 años en sacar los protocolos y al final fue como reunión con la fiscalía. Entonces yo decía, como esto es como la desconexión o también como un poco sacarle el cuerpo a la discusión de no querer someter a los académicos a la fiscalía, que es lo que había que hacer desde el momento uno. O sea, en la unidad, bueno, en el servicio médico legal, que es donde llegan como los casos que ya están como un poco más como sobre seguro, ¿cierto? Que pueden tener como al menos una sanción. También recibe a mujeres adultas. Como que siempre la duda era así como, pero ¿cómo lo vamos a hacer si igual son adultas? ¿Y cómo se comprueba, cierto, que hubo un abuso de la relación de confianza?
empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que es algo que a mí siempre me llamó mucho la atención. Entonces, no sé si eso también, o sea, creo que eso es algo que debería cuestionarse, porque siempre como esta distinción como de los académicos del resto de la sociedad, o sea, si a ti hoy día alguien, aunque tú tengas la edad que tenga, te vulnera cierto tipo de indemnidad sexual, Ministerio Público. Eso es como que debería ser cultura general, y sobre todo en la academia, que se supone que somos personas medianamente informadas. Entonces a mí me queda como esa duda. Creo que la pregunta precisa es si ese punto se está trabajando o no, como la conexión, digamos, con estos otros entes que sí que saben trabajar los temas de vulneración sexual. O sea, puedo hablar un poco desde la experiencia del UDP, que es donde trabajo y llevo 15 años. En primera instancia, por ejemplo, todos los casos que tenían que ver con violencia, efectivamente, antes los protocolos tenían que pasar por alguna judicialización. Si no, el UDP no iba a tomar carta en el asunto. Y lo que pasó en muchos casos era que, y como lo sabemos, es que los problemas con la judicialización es un espejismo de los problemas de los protocolos. O sea, también hay muchas personas que van a fiscalía y no las pescan y no hay unas esperas eternas y al final si no tienes una prueba como prácticamente como muy entrar, digamos, en la cuestión como formal de montar un juicio, o sea, hay miles y miles y miles de libros sobre esto de que efectivamente la judicialización no siempre es el mejor camino o el camino que la mayoría de las mujeres, en particular mujeres jóvenes, van a querer necesariamente seguir, en particular cuando estamos hablando de acoso, entre pares o también respecto a esto de profe y estudiante, ¿no? Entonces, y además también yo creo, por lo menos pensando en los protocolos de DP, abarca, ¿no?, ciertas violencias o como abusos de poder que a veces difícilmente también se pueden judicializar. O sea, se podría, pero pensando, por ejemplo, lo que pasa actualmente con los casos de violencia psicológica, ¿no?, de BIF, que lleguen a tribunales de familia y que básicamente no terminen en nada, ¿no? O sea, hay también ciertas violencias que son más judicializables, que tienen que ser como violencia física extrema, intento de femicidio, sí, pero como que hay muchas otras cosas. Por ejemplo, darte un ejemplo, en UDP han habido muchos casos también que pasan por ciberacoso, redes sociales, etcétera, ¿no?, que son muy difíciles efectivamente de judicializar, ¿no? No digo que no se puede, pero también hay todos estos otros problemas, ¿no?, que tienen que ver también con esto de pensar que de por sí la justicia como regular va a ser necesariamente como una mejor solución. Y yo creo que en conjunto con eso, también incluso dentro de los protocolos, ¿no? O sea, también hay personas que tampoco quieren acudir a protocolos porque tampoco saben si por esa vía van a tener algún tipo de justicia, ¿no?, o algún tipo de solución. Entonces, ¿qué pasa también con estas personas que realmente quieren cambiar la situación, pero no necesariamente quieren iniciar algún tipo de proceso de judicialización o externa o interna universidad? Y yo creo que ahí también es donde entra un departamento de género, porque ahí también, por ejemplo, hay cierto tipo de contenciones, por ejemplo, psicosociales, que también son fundamentales. Y de hecho, la mayoría de los casos, de lo que yo tengo entendido, en muchos casos son personas que buscan ese tipo de contención y no necesariamente algún tipo de sanción como más formal, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, yo creo que hay muchas razones por las cuales tener igual protocolos internos y no solamente mandar gente al Ministerio Público, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias. Cumplimos los 5 minutos de discusión. Sabemos que te tienes que ir pronto, así que no sé si queremos cerrar, Denise, con alguna otra reflexión respecto a violencia. Un comentario. Algo que comentar en esta exposición de Hillary. No, yo tres cositas solo, gracias Hillary por la presentación. Mi nombre es Analisa. Solo enfatizar algo que mencionaba Hillary en términos de las herramientas, de los espacios, de las unidades de género en las universidades para leer la violencia. Por ejemplo, uno de los aspectos que hemos visto dentro de las universidades es usualmente quién se lee como víctima. No sé si recuerda la frase de un historiador famoso, las vi tan preparadas, que para él eso no reflejaba quién puede o no puede ser una víctima de acoso sexual o violencia sexual dentro del espacio institucional.
Entonces ahí la formación feminista, y que la nueva ley de hecho lo establece, la 2119, que deben tener quienes participan en las unidades de género, en estos casos es clave. Es clave no solo para leer, sino para dar lo que dice Hilary, el apoyo y la contención y las herramientas necesarias para ver si se judicializa algo dentro internamente del Parlamento, dentro del espacio universitario. Eso por una parte. Y el segundo comentario que me parece también relevante para este espacio, quizás después se va a comentar más, pero tiene que ver con la producción de conocimiento. ¿Qué conocimientos estamos produciendo para pensar las temáticas de género? Y ahí esto con Hilary hemos conversado un montón, y no solo con Hilary, sino otras colegas, en términos de la producción de conocimiento que termina finalmente perpetuando aquellas discriminaciones o aquellas problemáticas de género que queremos abordar. Yo creo que hoy en día lo que pasa con el financiamiento, que es bastante conservador de la investigación en Chile, es un ejemplo de ello. Hay conocimientos que definitivamente son deslegitimados y que se mantienen en los márgenes, no simplemente no están en el espacio académico. Yo creo que ahí hay un punto y un nudo crítico que no solo desde esta red, sino de las múltiples redes en las que participamos, creo que muchos de ustedes, es importante comenzar a abordar y también a posicionar en la investigación de la discusión. Cortito respecto a, porque me acordé de un caso igual, de esto también de la justicia externa. No sé si ustedes escucharon este caso de un profesor violador en Aysén, donde al final, de hecho, el protocolo interno falló y al final él sí fue, digamos, llevado a la justicia y fue sancionado, ¿no?, por violencia sexual contra un estudiante. Y yo creo que en ese sentido también de repente es medio chocante, ¿no? O sea, como que también hay algo ahí, ¿qué pasa cuando la justicia externa sí logra, digamos, sancionar y por el interno iniciar no había una buena respuesta? Yo creo que eso también nos descoloca, ¿no? O sea, y creo que eso también es parte de esta institución. Muchas gracias, Hilary. Vamos a continuar conversando. Ahora vamos a hablar sobre los desafíos de datos y género en las ciencias sociales. Mabel Araya. 15 minutos para el Sí, tengo una perspectiva. ¿En qué carpeta está? Ya está abierto. ¿Al PDF? El PDF. Ah, ya. Control L. Control L. Ahí. Si pueden corrector. Bueno, me presento, yo soy Mabel Araya, yo he trabajado mucho tiempo en estadísticas de género, pero también he participado en movimientos feministas también hace bastante tiempo, y ahora me toca un rol medio extraño para las feministas que están en un gabinete ministerial. Soy asesora de género en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. También es medio raro porque soy socióloga, entonces he trabajado siempre en economía feminista a través de los indicadores de género y la visibilización del trabajo no remunerado. Trabajé mucho tiempo en estadísticas de género en el INE. Elaboré la encuesta de uso del tiempo y luego pasé a la transversalización del género, que es como el gran desafío, yo creo que para todas las feministas, tanto en la academia y en todos los espacios públicos y privados. Así que, no sé, para avanzar. Bueno, es un gobierno feminista y esto es súper complejo. Cuando decidimos en el programa, el presidente decidió que fuésemos un gobierno feminista para poder transversalizar la perspectiva feminista en el programa. Fue como un candidato, porque además, al ser candidato a Prodignidad, donde están los partidos de convergencia social, donde tienen un frente fuerte feminista, el Partido Comunista también se denomina feminista desde el 2020, así que ha sido fue como una estrategia de campaña el nominarse gobierno feminista como para visibilizar la transversalidad de la perspectiva feminista y el trabajo de muchas feministas en el programa. Pero cuando llegamos al gobierno, esto es muy extraño, porque al final tenemos que administrar el Estado, administrar el poder, siendo feministas, como feministas tenemos que luchar al poder y reconocer como las relaciones jerárquicas. Como elementos y pilares del gobierno feminista, lo que hemos hecho es
tratar de impulsar la paridad, que ya está bien legitimada, y aunque ahora post-convención han empezado de nuevo a criticar ciertos espacios, en los espacios públicos y privados donde puede incidir el gobierno. Además de reducir las brechas de género, que es algo que se ha hecho históricamente, pero ahora es con más fuerza. Entender los cuidados no solamente como un tema como de corresponsabilidad en el hogar, es decir, que los hombres se hagan cargo de una familia heteronormada, el padre y la madre, sino que entender los cuidados como una responsabilidad también del Estado y también de las comunidades, no solo de las familias en el ámbito privado. Entender el género de una manera universal, y esto también es bien debatido por las feministas, porque, o sea, para algunos estudiantes de feminismo, porque comprendemos que el feminismo, al ser una idea, una ideología, puede ser portada por diversos cuerpos y por lo tanto los hombres también podrían ser feministas. O portar ideas feministas. También luchar por una vida libre de violencia, que ha sido como el principal énfasis que ha trabajado el Ministerio de la Mujer históricamente, y que este año se ha basado en violencia económica a través de la deuda, los deudores alimenticios, y también la pelea por la ley de violencia integral. Y además, y esto ha sido súper complejo este año, porque todo lo que se tiene que hacer en el gobierno lo tenemos que hacer con diálogo social. Lo que suena muy bonito, pero en la práctica implica demasiado trabajo, y eso tarda también en la implementación de las políticas públicas, la necesidad de incorporar tanto a la sociedad civil, a los trabajadores y trabajadoras, a los movimientos de pobladores en la construcción de política. Lo que hace ha sido como incorporar ideas, pero tarda en la implementación. Entonces, es como un juego que es súper complejo desde el Estado. Y la herramienta para poder implementar estos ejes es de voluntad política, no pasa solamente por profesionales técnicas o por la demanda de los movimientos sociales, sino que hay voluntad desde arriba, digamos, para que esto se haga, con todas las complejidades que eso puede implicar. Ahora, ¿qué es la transversalización de género? Ustedes ya lo saben, pero es el proceso que busca el logro de la igualdad de género a través de reconocer que las personas somos distintas, ¿cierto? Y hay distintas necesidades en términos de género, de mujeres, de hombres y de personas no binarias, y que esas diferencias se contemplen en el diseño y la implementación y el monitoreo y la evaluación de los programas públicos, de las políticas públicas. ¿Cuál es la agenda de género? Que es como, sobre todo esto del Ministerio de la Mujer en particular, es transversalizar el enfoque de género y participación política de las mujeres. Tenemos un gabinete paritario, lo que implica además una mirada feminista muchas veces en la mayoría de los ministerios. Además, promover el trabajo decente post pandemia. Sabemos la crisis de los cuidados y la crisis económica que se generó, foco en atención, prevención y erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres, y luego los cuidados, además de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, que ha sido súper cuestionado a nivel del oficialismo y también desde la oposición, porque sabemos que es un tema que no necesariamente es muy popular a nivel de la élite, y genera tensiones para los proyectos, pero sí nosotros en el programa promovíamos el aborto libre, estábamos esperando la convención para que esto saliera, así que está en cartera, al menos debiese salir en los 4 años. Y además el fortalecimiento institucional del Ministerio de la Mujer, el CERNAMEC, y esta coordinación institucional donde hay una asesora ministerial en cada ministerio. Y eso es muy complejo porque, claro, hay algunos ministerios que están muy avanzados, como por ejemplo, no sé, desarrollo social por el tipo de profesionales que hay, o trabajos, que hay más sociólogos, cientistas sociales en general, pero en ministerios como el mío, en economía, donde hay solamente economistas y la única socióloga, o en ministerios más masculinizados, transporte, obras públicas. Esto es mucho más complejo porque además llegó una persona y como no hay plata, hay muchas que estamos solas, y ahora llegó la Paz Rojas, que es economista y que trabaja conmigo. Estamos en una coordinación de género, pero nos toca ver, por ejemplo, economía tiene 12 servicios y 3 subsecretarías, o sea, pesca, turismo, y la Secretaría de Economía, pero servicios como Corfo, como el INE, Cercotec, la Fiscalía Nacional Económica, o sea, son servicios muy distintos, muy masculinizados, y donde nunca se pensó género.
Porque, y eso es algo que yo creo que también aparece en la academia, es cuando no hay feministas no se piensa género. Entonces, y eso hace que se sobrecargue mucho las feministas en todos los espacios. Yo creo que eso ocurre, o que pensando en lo que hablaba Girali sobre los protocolos o las unidades de género, son las que ven temas de violencia y son las que ven género, que normalmente son mujeres, y por lo tanto terminamos trabajando en la burocracia que implica protocolizar y erradicar la violencia en vez de estar pensando en políticas para la ciudadanía. Y yo creo que eso en general también pasa en los partidos. Pasa muchas veces con temas de acoso y violencia en los partidos, que son las feministas las que se tienen que hacer cargo, y dejan de estar en los espacios de decisión política y toma decisiones para afuera, sino que es básicamente como ordenar el gancho y luego de nuevo se hace la división sexual del trabajo, de que nosotros somos las orgánicas, administradora, y quien habla de política para afuera son los hombres. Eso lo estamos cambiando, al menos en términos de líderes en el gobierno, pero en la práctica es súper complejo la implementación de la política pública con una perspectiva de género. Y hablo de perspectiva de género porque es un nudo crítico una perspectiva feminista todavía. Las estadísticas, que es lo que más he trabajado, primero se reconoce el sistema de sexo y género. Voy a hablar de estadísticas de género en particular, que lo que hace es reconocer el sistema de sexo y género como articulador del patriarcado, reconoce las relaciones de poder y además entiende que esas relaciones no solamente son dadas porque sí, sino que se construyen social e históricamente, y además atraviesan todos los ámbitos de la vida. Entender también esta diferencia público-privada, de la división sexual del trabajo, y además que eso no solamente afecta un ámbito específico como es la violencia, sino que es una violencia o una subordinación del femenino que está transversal en la sociedad. Y por lo tanto, la idea de reconocer esto es comprender la necesidad de cambios que propicien la igualdad de género. Siempre se habla de igualdad de género en el Estado porque además da el marco institucional, ¿cierto? Las feministas no hablamos de patriarcado, pero en el ámbito institucional se reconoce más el sistema sexo-género o la transversalización de género como para poder avanzar. Esto lo puse porque creo que es importante para cómo pensamos las estadísticas. El gran cambio que hubo es el concepto de cambio de entender cómo entendemos el trabajo, basado en años de economía feminista y años de trabajo de feministas que se han tenido que institucionalizar en los organismos internacionales, donde entendemos el trabajo. Esto fue reconocido por la OIT, la CIE es el 2013, es la Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo, donde se reconoce el trabajo de una manera amplia, que es una actividad productiva, es decir, cualquier actividad productiva que yo genere un bien o un servicio, es trabajo, independiente si es monetarizado o no. Es decir, si yo lavo los platos en un restaurante me pagan, pero si yo hago la misma actividad, lavar los platos en mi casa no me pagan, pero las dos cosas son trabajo. Además es un criterio de tercera persona, alguien puede lavar los platos por mí y el fin último es el mismo, ¿cierto? Esto permitió que se pensara en términos de producción del trabajo. Si se fijan, súper como despolitizado, desgeneralizado, sin contemplar género, para poder efectivamente meterse al mundo de las estadísticas, que es como un criterio objetivo, puntual, cuadrado, pero sabemos que esto está cruzado con la feminización de lo no remunerado por las mujeres y lo masculinizado por lo remunerado de los hombres, y el espacio público-privado y la toma de decisiones. Y es lo que el trabajo remunerado tradicionalmente se analogaba a ocupación. Voy a pasar por esta vuelta. Esto del marco internacional, muchos ya lo pueden conocer, pero es donde nos agarramos para decir, como, sobre todo a los funcionarios, a los criterios técnicos, como, oye, esto no es solamente algo de las feministas, sino que es algo que está avalado desde hace 50 años por la ONU, y ahí podemos avanzar un poco. Entonces las estadísticas de género, como piso, la desagregación por sexo, ¿ya? Y por lo tanto entender que a través de estadísticas desagregadas por sexo uno puede ver que hay desigualdades, ¿cierto? Y además comprender que en toda la producción se analiza de una manera con perspectiva de género. Voy a seguir para... Lo que hacemos es que está estandarizado un proceso, es el proceso de producción estadística, que se llama GCBPM, lo van a mostrar. Y la idea es que se incorpore el enfoque de género de manera transversal para efectivamente generar políticas sin sesgo. Esto es algo como bien metodológico, pero yo creo que es clave para la academia y la producción de conocimiento. Esto es lo que les decía, miren, para generar efectivamente estadísticas de género, la mayoría de esto no se hace, es
primero detectar y evaluar necesidades y para ver cómo afectan los problemas según género. Personas no binarias, mujeres y hombres, ¿cierto? Luego en el diseño y planificación, creación de cuestionarios, que no hayan preguntas, consejos de género, cómo se va a capacitar a los encuestadores y encuestadoras. Todo eso hay mirada de género. Luego en la construcción de las bases, así como uno va a pensar el plan de análisis, la recolección de los datos, cómo uno manda o no manda encuestadoras a lugares que pueden tener riesgo, o qué pasa cuando en un lugar ellos observan violencia de género. Como todo ese tipo de cosas no está oficialmente pensado y es una interacción sobre, además, en este caso son estadísticas oficiales, pero con el Estado se llega a un hogar, ¿cierto? Además, luego el procesamiento, sabemos por el trabajo de muchas feministas, en el procesamiento de datos hay sesgos de inteligencia artificial, en el análisis de resultados ustedes también, así cuáles también pueden haber sesgos, la difusión, es decir, que no haya imágenes no sexistas, qué indicadores voy a mostrar desigualdad, etc. Y luego este proceso de nuevo retroalimentario. Y además generar indicadores de calidad, que yo creo que es como una de las cosas más complejas, porque calidad estadística requiere precisión y por lo tanto plata, ¿cierto? Para el diseño muestral. Tiene que ser válido ser que el concepto realmente mida lo que quiere. Sabemos que sexo no mide efectivamente lo que nosotros conocemos por sexo, ¿cierto? Porque no es el sexo al nacer, es el sexo asignado al nacer, es un dato administrativo y en base a eso la gente piensa, o sea, no se mide género, no es como tampoco es identidad, porque la mayoría de las encuestas de hogares que son CACEN, el censo, responde a una persona por el resto del hogar, entonces también no es identidad de género. Entonces, ese tipo de sesgos luego permean en los resultados y en cómo uno produce conocimiento. Que sean confiables, que permitan comparabilidad, que permitan que además sean estructurales, o sea, que muestren problemas que están a lo largo del tiempo y que uno quiere ver avanzar. Ahora, y aquí es lo que yo he trabajado cuando partimos con ODECI, ahora ya no puedo estar porque estoy en el ministerio, que es tratar de darle una vuelta a las estadísticas de género, porque esto viene hace mucho tiempo, sino así como lo pensamos de una manera feminista, cómo lo entendemos y desafiamos el poder y lo enunciamos. Esto lo trabajó Ignacio Klein, una gringa que trabaja, se llama el libro Data Feminism, y la idea es repensar el binarismo, identificar las jerarquías, hablar del pluralismo, pero además esto igual está pensado muy desde el norte y por lo tanto el cómo se trabajan los datos, el Estado es menos fuerte, entre comillas, en Estados Unidos y los datos nos mantienen el mercado. Por ejemplo, acá es súper complejo, o sea, quién tiene los datos, el tema, pero la idea es avanzar a eso considerando y haciendo visible el trabajo de todas quienes usan estadística, no solamente de la académica que luego usa, sino que el encuestador, el que diseñó, o sea, el reconocer los trabajadores y trabajadoras de la producción es importante. Ahora, esto es lo que me quiero detener más, que es los desafíos, el binarismo. La mayoría de las estadísticas en Chile y las estadísticas de género se hacen en base a sexo, ¿cierto? Hombre y mujer. Sabemos los feministas que el hombre, hay múltiples hombres, hay múltiples mujeres, pero también hay personas no binarias y actualmente no hay posibilidad de medir esto por el problema del dato censal. Hay encuestas como CACEN que mide identidad de género, pero solamente para resguardar la privacidad para cuando las personas están presentes. Eso genera un problema porque otra persona no puede declarar la identidad, pero al mismo tiempo es imposible contactar a todas las personas para hacer el diseño muestral y que esto sea representativo. Además, y algo que conversamos con la Paz, el tema de las brechas. Las brechas del género para las feministas han sido un indicador súper importante para poder validarse, porque acá en Chile les importan mucho los números, y decir, oye, esto existe. Cuando pensamos de una manera no binaria, las brechas son distintas. Entonces, también hay que dar una vuelta de cómo se puede visibilizar ciertas opresiones al ampliar, o sea, al salir del binarismo o dejar de ver la serie de tiempo, pero igual hay que avanzar a cómo podemos tratar el tema de las personas LGBT y también asegurar reconocimiento en el Estado, porque cuando no se mide no existe en esta mente tan institucional. La representatividad, lo que hablábamos, el tema de identidad de género y de orientación sexual no es representativo porque no tenemos un tamaño muestral. Y
Y el problema también de los datos desagregados por sexo cuando tratamos de meter interseccionalidad, ¿cierto? Cuando vemos, por ejemplo, mujeres diaguitas, hombres, y tenéis que dividir en dos, hombres y mujeres, luego mujeres diaguitas, y luego por quintil ya ese dato no es representativo. Y en la academia hay muchos errores de sacar conclusiones en base de datos que no son estadísticamente representativos. Sobre todo los economistas, como que hacen modelos mañosos con datos que efectivamente no tienen representatividad estadística. Lo otro es la interoperabilidad de los datos públicos. El INE trata de ser como un órgano rector, pero en la práctica las razones de desarrollo social, están los datos del registro civil, cada ministerio hace las encuestas que quiere y toma decisiones en base a las encuestas que quiere sin necesariamente cumplir con el enfoque de género de manera transversal, y además, y ahí está todo el rollo como del estadio subsidiario, que se hace a través de consultoras que tampoco tienen criterios de género, a pesar de que uno los requiera, o dicen que sí en la licitación y después vemos que no. Entonces, de nuevo, un desgaste de las feministas que tienen que estar supervisando esas cosas. Ya, cortito. Y el uso de tecnología, las brechas de información, las mujeres no están en estadística. De hecho, yo misma estoy en la parte de diseño y en difusión, pero la parte de procesamiento, si bien sé, lo hacen estadísticos e informáticos, que normalmente son hombres. Y eso repercute también en la producción de conocimientos. La falta de conocimientos técnicos de género en la producción de estadística, los profesionales, o sea, lo que nos ha pasado esto es transversal, y yo creo que también pasa en la academia, que uno dice hay que incluir la perspectiva de género, pero si no hay una feminista no se hace, y por lo tanto nadie sabe cómo se hace. Como que no es tan fácil, como la mayoría. Yo he tratado de hacer protocolos, hay manuales de políticas públicas de perspectiva de género, pero en verdad me dicen ya, no sé, velo tú, lo traté de hacer y me devuelven y lo tengo que meter yo, y esto es transversal. Y la oportunidad de los datos para investigación académica y toma de decisiones que pasan también. Y la última, el tema de presupuesto. Yo creo que eso es algo que lo que pasa también en la académica. No se puede implementar políticas feministas si no hay plata. Nunca es prioridad porque siempre hay urgencias económicas que también son feministas, pero no pasa eso. Entonces, no hay plata para elaborar políticas públicas, ni para sacar leyes de violencia, ni para hacer temas de prevención. Somos un país que igual nos pasa que avanzamos mucho en términos como ideológicos en la izquierda, pero no hay la posibilidad de implementar ese programa, por temas de reforma tributaria, por la cantidad. Falta de perspectiva de formación metodológica. Las académicas feministas han trabajado últimamente en las universidades con optativos de profundización de género, pero en la formación metodológica no se pasa con perspectiva feminista, ni en lo cuantitativo ni en lo cualitativo, la poca interdisciplinaridad, que es lo que decía, y además lo último es la alta demanda a feministas en espacios de producción en general. Eso como resumen, como flash. Muchas gracias, Hilary. Eso, no sé si Muchas gracias, Mabel. Sí, súper interesante. Quisiera comentar una pregunta. Perdón. Muchas gracias, Mabel, por tu presentación. Como red feminista, cuando comenzamos, claro, empezamos como a evaluar qué pasaba dentro de las ciencias sociales, que ese es como el foco de lo que estamos tratando de aportar. Y nos vimos estancadas con los datos, que no hay muchos datos, y eso es algo bien importante como para poder demostrar qué está pasando, en este caso, dentro de la academia y dentro de las ciencias sociales. Entonces me parece súper relevante lo que estás diciendo, porque no solamente tiene que ver con mostrar los datos, sino que hay todo un proceso detrás que tú lo explicaste súper bien. Y así que, no, nada, te agradezco eso, y que claro, hay un desafío bastante grande con respecto a datos, cómo se enseñan los datos en términos de metodología. Por ejemplo, personalmente yo trabajo con personas universitarias de pueblos originarios, y no, yo soy quali, pero necesito datos. Y claro, la muestra, claro, empiezo a dividir por género, empiezo a dividir por comuna, empiezo a dividir, y no es representativa, entonces como que no me pescan porque pasa eso. Lo digo ahí porque entiendo como todo el proceso, que es muy desafiante, y claro, ¿qué podemos hacer? O sea, a partir de esto, que es una pincelada bien grande, igual hay hartos desafíos como bien específicos en cuanto a cómo producimos el conocimiento que queremos mostrar.
¿Sabes si el censo viene a propósito de la representatividad? ¿Sabes si el censo viene con algo en enfoque de género? Sí, nosotros estamos trabajando en eso. El problema es que el cuestionario cerró con el gobierno de Piñera, pero nosotros tratamos de incluir género, pero por metodología el género debiese, o sea, era género y orientación sexual, porque el compromiso programático es en medición de la población LGBT, pero orientación sexual, como es algo personal, no puede estar declarado por otra persona, entonces es imposible que el censo pueda tener el dato censal. Pero género lo estamos tratando de meter igual, pero de una manera media extraña, porque no va a ser identidad de género, sino que va a ser género asumiendo que las personas que viven con personas trans van a poder declararlo. Y además haciendo un llamado de que se va a medir. En las pruebas, yo creo que igual hay que tener en cuenta el avance del conservadurismo y la ultraderecha, porque efectivamente hay encuestadores que no hacen la pregunta por prejuicio o personas, de hecho hay muchas personas migrantes que vienen como con otro, como más religiosas, que eso genera, y además como que exprenden, como ¿cómo me preguntas eso si no es que soy hombre? Entonces como que es muy complejo porque yo creo que igual hay una simetría entre lo que queremos las feministas y cómo avanzamos hacia eso, pero la sociedad está súper reaccionaria. Entonces, y bueno, también los equipos técnicos, como no están tejiendo, le echan la culpa a eso como para decir no va la pregunta, en vez de hacerse cargo de cómo se sensibiliza o cómo capacitas mejor. Entonces, ha sido una pelea súper grande. El ministro y el presidente en particular, como es compromiso programático, están pendientes del avance de este compromiso, pero como el INES técnico, siempre dicen como, bueno, no hay que meterse tanto, las estadísticas son neutras, ¿cachai? Entonces, como, ¿hasta cuánto presionar? Porque también el censo, sabemos lo que pasó con Piñera y este también es súper complejo, porque la gente está con miedo de abrir la puerta por temas de seguridad, entonces también está en peligro y ya nos han advertido como no, es que si meten género va a haber rechazo y no sé qué. Entonces ahí estamos viendo, porque ahí se transforma en político, a pesar de que es un tema técnico, nosotros hemos hecho pruebas, sabemos cómo se pregunta, la diferencia de conceptos, etc. Y además está el tema de nosotros sabemos que sexo es hombre-mujer, ¿cierto? Clásico, digo en el sexo registral. Claro. Y luego está género, que es femenino, masculino, transfemenino. Pero las organizaciones de OTB, de transdiversidad en general, nos han manifestado que ellos no quieren decirse transmasculino, transfemenino, sino que mujer trans, hombre trans, y eso hace que las categorías, esto es una cuestión muy conceptual, pero no pueden ser las mismas en sexo, y eso va a hacer que tengamos que cambiar arriba el sexo por femenino, masculino, y eso se nos desordena todo en términos conceptuales para poder pelearle a la gente técnica. Pero al mismo tiempo nos interesa que no sean discriminadas las personas trans y se les nombre como mujer o como hombre, porque también ellos, sobre todo en el Congreso, han tenido, por ejemplo, la Emilia Schneider, ha tenido que sufrir harta violencia. Entonces, está siempre como la tensión entre lo técnico y lo político en temas de género, que no pasa en los otros temas. Porque, no sé, yo les decía, mira, y también dicen la gente que no entiende, ¿cachai? Como, no, nadie entiende no binario, la gente se entiende. O la gente que es mujer sí sabe que, cómo decirse, no, soy mujer y punto. Muchas gracias, Mabel. En honor al tiempo, de que continuar, muy interesante. Vamos entonces a continuar con Camila Pérez, que nos va a contar acerca de los desafíos que ella percibió sobre mujeres indígenas en la ciencia social. Muchas gracias por haberme venido. Vengo de Chile. Soy mapuche, por eso estoy aquí, además de ser académica. No es fácil elegir qué temas una va a tocar cuando te invita como dentro de esta línea, porque si me preguntan qué tiene que ver ser mujer y ser mapuche con tu trayectoria en la academia, la verdad es que tiene todo que ver. Entonces es difícil, digamos, puntualizar algunos temas por sobre otros. Sin duda, desde la experiencia que traigo yo hoy día, comparto muchos temas con las presentaciones que ya se realizaron. En particular, un tema que me había gustado discutir un poco más en profundidad y que lo planteó Hilary,
tiene que ver, ¿cierto?, con esto que se nombró de pasado, pero que en la academia, en ciencias sociales, me imagino que en todas las áreas es muy problemático y que tiene que ver con que pareciera que es natural que haya investigadores e investigadoras prestigiosos y otros no. Y eso sin duda que se dan todos los temas. Pero en el pueblo mapuche sucede que hay como dueños del tema, ¿no? ¿Cierto? Y si estamos hablando de feminismo, creo que cuando yo comencé a problematizar, o cuando en realidad comencé a enfrentar problemas respecto a mi tema de investigación dentro de la academia, como el clic quizás más básico que una hace es como, ok, las mujeres hemos sido descritas y analizadas siempre como por no mujeres, ¿cierto? Y los indígenas, por supuesto, que hemos sido descritos y analizados y categorizados por no indígenas. Y en el pueblo mapuche eso también pasa. Pero más allá de discutir ese tema, que hay otras personas también en Latinoamérica que hablan de esto, creo que hay que reconocer que no todas las mujeres indígenas pensamos lo mismo ni estamos pensando en los mismos temas, ¿cierto? En mi caso, creo que un punto de tensión ha sido precisamente sacudir un poco desde una perspectiva feminista, ¿cierto? Este sobreénfasis que hay dentro del estudio del pueblo mapuche, que es como del que más se sabe dentro de los pueblos originarios en Chile, este énfasis que hay, ¿cierto?, en la vida pública política del pueblo mapuche, y eso también es feminismo, ¿cierto?, cuando se invisibilizan otras realidades que están en el plano de lo privado, de lo cotidiano, de lo doméstico, ¿cierto? Y que tiene que ver mucho con nuestra realidad, porque hoy en día, ¿cierto? Yo creo que a cualquier persona tú le pones el concepto mapuche y piensan como demanda territorial y terrorismo. Pero la verdad es que ese conflicto, ese nudo, si bien hay un sentido transversal de solidaridad de parte de casi todo el pueblo mapuche, no tiene que ver con el día a día de la mayor parte de nosotros, o sea, la mayor parte del pueblo mapuche, ¿cierto? El 80% vive en la ciudad, de ese 100% que vive en la ciudad, como el 80% vive aquí, y lo que no se sabe es que hay distintas historias dentro del pueblo mapuche, que no somos un pueblo homogéneo y que dentro de esa heterogeneidad también hay realidades muy desaventajadas y que tienen que ver, que es un tema que yo he trabajado, que tiene que ver con aquellas familias, con aquellas personas que simplemente no tienen ningún lugar dentro de la demanda territorial. ¿Ya? Porque para demandar territorio tú tienes que cumplir con una serie de requisitos, ¿cierto? Que es por lo menos acreditar el título de merced. Por ejemplo, o sea, voy a aprovechar como de compartir como mi caso particular para que sirva de ejemplo. En la familia de mi abuelo materno, que es por la línea que yo soy mapuche, hubo dos migraciones. Primero desde Ancud hasta la costa de Arauco y después a Concepción. Entonces, en esos viajes, cuando mi abuelo ya se radica definitivamente en Concepción, empieza a ver como algunos procesos que permiten recuperar tierras, pero no había WhatsApp, no había correo. Mi abuelo prácticamente llegó como indocumentado a la ciudad, entonces nunca fue registrado dentro de la comunidad que estaba, que tenía como alguna posibilidad de recuperar tierras, y eso no es solamente mi caso, sino que es la situación de prácticamente todas las personas que he conocido dentro de las asociaciones mapuche urbanas, que es donde yo me he formado políticamente, y que si pensamos, creo que en el caso más reciente que tenemos de participación política de los indígenas, que fue el diseño de la nueva constitución, la verdad es que las asociaciones urbanas fueron y desde mi punto de vista ahí hay un error tremendo y puede tener que ver también, por supuesto, con el fracaso del proceso
constituyente. Habiendo dicho eso, cuando yo planteaba que no todas las mujeres indígenas pensamos lo mismo ni estamos planteando los mismos temas, en mi caso ha sido ir al frente con esa visibilización, ¿cierto? No todos los mapuches son iguales y hay una realidad muy rica y desconocida y que también requiere atención dentro de la vida cotidiana de personas que han vivido su vida como mapuche, principalmente a través de la experiencia de discriminación y de ser marginadas de un relato de un pueblo que se supone que ofrece resistencia, ¿cierto? Que está activo políticamente, pero que la verdad es que hasta el día de hoy, dentro de ese 80%, quizás sacando como las personas que hemos podido estudiar como más recientemente, el resto está relegado a la servidumbre. Sí, o sea, hasta hace pocos años atrás, nosotros, yo desde los 14 años que participo en asociaciones mapuche urbanas, a nosotros nos invitaban, por ejemplo, de las universidades, no sé, lanzamiento de un libro. Y después las personas que hablaban mapudungún, que habían sido invitadas para poder presentarse de manera bilingüe, alguna parte del conversatorio se iban uno a trabajar de acomodador a un estacionamiento Sodimac, las mujeres iban todas a trabajar de nada. O sea, en la pandemia, por ejemplo, prácticamente todas las mujeres de la asociación, que son como de la generación de mi mamá, quedaron desempleadas porque trabajaban como asesoras domésticas y la verdad es que es un patrón que todavía están cerraron, ¿cierto? Esa área de funcionamiento de sus casos y la verdad es que ese es un tema que no se ha planteado y precisamente porque cuando decimos que hay investigadores e investigadoras, ¿cierto? Porque el Estado no está representado solamente por hombres, sino por una masculinidad hegemónica que afecta tanto a hombres como a mujeres. Hay temas, ¿cierto? Que ellos ponen y que tienen que ver con la demanda territorial, con la conservación de tradiciones y con un apego a un pasado ideal indígena que la verdad es que tampoco tiene que ver mucho con cómo ha sido la biografía. De ese camino que he recorrido, no sé cómo yo hice primero un doctorado en psicología, que está dentro de una facultad de ciencias sociales, pero el tema mapuche pertenece a antropología. Entonces, primera barrera. ¿Ya? Sí, es cierto. Primera barrera. Y lo segundo fue validar en todas las instancias por las que me tocó pasar la novedad y la relevancia de mi tema. Yo trabajé, cuando llegué, bueno, yo les decía soy mapuche, me identifico como mapuche urbana y después mi familia, junto a otras 90 familias mapuche, lograron vivir todas en un conjunto habitacional. Está en la región del Biobío, entonces siempre he tenido como, cuando a mí me dicen como interculturalidad, para mí es como toda la vida. Desde mi casa a, no sé, a la universidad y siempre he tenido muchos puntos de contacto. Entonces, cuando quise plantear mi tema de investigación sobre algunos ámbitos de funcionamiento familiar de familias mapuche, como que en muchos lugares me encontré así como, ya, pero sí, ya sabemos, incluso en una presentación que fue como previa al proyecto, o sea, disculpen si es como muy particular lo que estoy contando a diferencia, pero creo que es una experiencia que generalmente no se discute cuando hablamos del pueblo mapuche. Incluso, bueno, obviamente como yo convivía con familias mapuche, yo tenía la oportunidad de ver cómo se produce la transmisión de la identidad étnica, porque la verdad es que hacíamos las reuniones en el patio de la casa de mi mamá y no había como distinción esta actividad para niños, esta actividad para adultos, toda la vida hemos funcionado todos juntos, entonces la segunda parte del proyecto era analizar el significado, ni siquiera caracterizar, porque también tú dices mapuche y así lo tenemos en nuestra etnografía, ¿cierto? Como si los mapuches no pensáramos, no construyéramos significados. Entonces yo quería también estudiar el significado de transmitir la identidad mapuche, porque realmente no se entiende, ¿cierto?
que sigamos identificándonos como mapuche cuando es una categoría entera que está asociada a tanto desprestigio. Entonces es como, ¿por qué siguen identificando a los hijos como mapuche si ya no tienen el apellido? No hablamos mapudungún, ¿cierto? Entonces cuando yo planteo ese tema, que para mí obviamente es muy interesante, me dicen así como, igual el segundo tema, que es de la identidad, deberías dejarlo fuera, porque igual como que ya sabemos mucho de este tema. Entonces, bueno, por suerte, en el segundo año de mi doctorado en psicología, que ya lo terminé, yo comencé a hacer una postutela doctoral y me fue a hacer un doctorado allá. Entonces tuve la oportunidad de ya no trabajar con el pueblo mapuche, donde como que el tema es el pueblo mapuche, y el tema no es el pueblo mapuche, porque tú puedes estudiar muchos procesos de trabajo. Y ahí, como les decía, tuve la oportunidad de abordar el pueblo mapuche como un caso, ¿cierto? Y comenzar a identificar procesos que en mi caso tienen que ver con la identidad planteada no como una categoría, sino como una narrativa, ¿cierto? Y con los procesos de creación de significado. Y eso, creo que estamos en el tiempo, quizás puedo dejar Para conversar, sí, así que... Muchas Muchas gracias. gracias. ¿Alguna pregunta, comentarios que quieran tener, Camila? Sí, yo quería comentar una cosa, un poco también recogiendo las presentaciones anteriores. Me quedo con la sensación de que, claro, desde las ciencias sociales a veces, que un poco algo que conversamos también dentro de la red, es como un punto ciego que tenemos un poco el feminismo, en general, los feminismos, porque se tiene tan incorporado como temas de investigación o el género, que tendemos a pasarlo por alto en distintos niveles, no solo como en nuestras relaciones laborales, lo que comentabas de percibirnos como trabajadoras y trabajadores dentro de la academia, sino que también como se refleja en este tipo de situaciones lo que tú comentabas. O sea, la diversidad de las voces que generan conocimiento, o sea, ese comentario que me hicieron de, bueno, pero si este tema ya lo sabemos, creo que se podría aplicar también a otras situaciones en las que se tiene la idea de que hay que ser vanguardia. Y bueno, como nos comentaba también Mabel, que también me pareció muy interesante y que yo creo que orienta un poco el trabajo de las redes, es de entender que no estamos en ninguna vanguardia, hay que dar unos pasos súper concretos, súper básicos y súper contextualizados, o sea, entendiendo el escenario en el que estamos, o sea, incluso ella hablaba de las diferencias entre los ministerios y los equipos. También pensaba como en los espacios laborales en los que nos movemos. Hay muchas conversaciones que dar todavía, y claro, y uno puede tener, o sea, pensar en lo de las estadísticas, por ejemplo, ojalá que en algún momento el género no fuese una pregunta, o sea, somos todas personas, no sé qué, pero bueno, estamos en un momento en que es muy importante documentar cada brecha y cada diferencia, y hay una experiencia ahí concreta que nos lleva como a estos problemas, ¿no? No sé, se me hace como súper complejo y también súper necesario, o sea, hay mucho daño que cortar en cosas muy, muy, muy concretas y específicas, aunque no nos sintamos como que estamos llegando como al horizonte que quisiéramos. No sé, siento como que también tiene que ver algo quizás con lo que decía Hilary, de entender que estamos sumándonos a un camino muy largo y que viene de hace mucho tiempo y cada paso importa y dejar un poquito abierta la puerta y vamos hacia atrás, con eso ya es no solo urgente, sino que es bastante significativo. Gracias por la experiencia muy concreta de... Nos hace falta mucho escuchar ese detalle. ¿Cómo es que se dan esas conversaciones? ¿Cómo es tu experiencia? Sí, yo creo que el punto en común es que finalmente estamos muy en la academia, tenemos doctorado y todo, pero seguimos como mujeres tratando de buscar validación, pues, todavía, o sea, lo que decía Hilary, que utiliza el feminismo y tu propuesta es evaluada, ¿cierto? Acá la Daniel también tratando de buscar validación para meter el tema de género, yo también como para decir, oye, mi tema todavía no sabemos cómo lo podemos hacer, entonces seguimos como No sé si hay otra pregunta. Gracias, Camila, por tu presentación súper interesante.
Yo creo que tú tocas un punto bien relevante que me gustaría, y a partir de eso, hacerte dos preguntas. Uno que tiene que ver con la autoridad epistémica de quien habla sobre. Porque yo creo que eso no es menor y sobre todo cuando tocamos temas indígenas en los espacios académicos. Y ahí lo que tú contabas es un fiel reflejo de eso. Y no solo la autoridad epistémica, sino desde qué disciplina tiene la autoridad epistémica para hablar sobre temas indígenas. Y yo creo que es súper desafiante porque efectivamente la antropología o la historia incluso ha estado fuertemente liderando esa conversa donde yo ahí sí soy una convencida que la demanda territorial y la lengua son las dos demandas más potentes. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo que no quita que se pueda diversificar la conversa y que se requiera diversificar la conversa. Y aquí vienen mis dos preguntas. Una tiene que ver cómo o qué ha significado para ti como declararte feminista indígena, porque hay una tensión que no es menor, pensando que el feminismo usualmente se presenta como una discusión más colonial, y qué ha implicado para ti repensar eso. Eso es un tema. Y lo segundo, a partir de eso, ¿cómo tú ves la presencia de mujeres indígenas en los espacios académicos para poder construir conocimiento y cuáles, y a partir de eso, son los desafíos? Y aquí me quiero hablar algo de lo que también te quería comentar, para no tomarme tanto la palabra, Mabel, en términos de la ausencia de data. O sea, a mí me pasa que cuando yo, igual que tú, quiero hacer investigación, necesito sustentar y la perspectiva interseccional en los espacios académicos, en temas de clase, en temas indígenas, en temas de orientación sexual, etcétera, no los tenemos para poder elaborar no solo o visibilizar problemáticas, sino también para poder situar discusiones sustentadas en la invisibilización, ausencia incluso de determinadas personas. Entonces, lo que yo usualmente digo, bueno, preguntémonos cuántas mujeres mapuches tenemos en esta facultad. Y porque no tengo la data, como no tengo la data, digo, preguntémonos. Entonces, como que tú empiezas a mirar, ¿cuántas mujeres trans tenemos en nuestra facultad? Y como luego me miran, porque en el fondo es la forma que tengo para poder abordar la ausencia y posicionar esa conversa sin data. Gracias. Sí, bueno, la primera, pues sí, no acuerdo la respecto a la primera pregunta, yo creo que también hay como un mito como este tabú, ¿cierto? Como esta división entre los indígenas y los feministas, y la verdad es que desde mi experiencia no es tan así. Para empezar, habitualmente las dirigentes de asociaciones urbanas, que es de donde yo me sitúo, ¿cierto? Mujeres. ¿Ya? Y mujeres que tienen muy claro su rol, tienen muy claro las barreras que han tenido que romper. Entonces, la verdad es que cuando yo hablo con una señora, como les decía, que es empleada doméstica, y yo le digo, ay, eso se feminista, yo también. Entonces, creo que también está como esta cosa como de acercarse a los indígenas como con pinzas que no son tan necesarias. Por ejemplo, a nosotras nos pasó cuando yo era más chica, que nos invitaron a la universidad, entonces dijeron, como saben que nos ganamos un proyecto, ya, ¿y de qué es el proyecto? Es para formación de líderes. Se pararon y se fueron. Porque las tías, yo les decía en ese momento, dijeron, pero si nosotras somos todas líderes, como que nosotras necesitamos otras cosas. Entonces creo que en terreno no hay como tanta esa distinción. Sí, y la segunda pregunta, ¿cómo es la presencia de la participación en la construcción del conocimiento? Sí, bueno, o sea, yo creo que hay que partir de la base también de que somos una minoría en número. Entonces vamos a hacer siempre una excepción. Y ese es un tema que he tenido la oportunidad de plantear con Denis, que también es mapuche, que implica ser siempre una excepción y no tener como alguien que te segunde en cómo hacer. Horrible, horrible. O sea, es duro, es súper duro. O sea, en un artículo que escribimos hace poco, yo puse, o sea, mi manera de sobrevivir a una soledad aquí en Chile fue el silencio. Sí, fue como quedarme callada todas las veces que me decían que no siguiera con mi tema y buscar espacios como aprender a reconocer, por cierto, aprender a reconocer donde hay alguien como profesores que de verdad están interesados como en el proceso que hay detrás del caso que tú estás proponiendo y ahí poder hablar. Pero si me preguntan cómo sobreviví yo, en silencio y sola, hasta que conocí a la de mí, que también es más fácil, y nos hemos apoyado en plantear este tipo de temas, porque Denise también tiene la misma trayectoria de que es más urbana, ¿cierto? Que también ha quedado como un poco más debilitada de la demanda territorial como por estas como fragmentaciones familiares, digamos, pero esa es la realidad, yo creo, como sucede en la academia. Realmente. Muchas gracias. Muy breve, Ya. para que continuemos. Como quería saber cómo has trabajado el tema como que desde el feminismo muchas veces, algún tipo de feminismo
también al estudiar lo privado y la familia. Entonces, como que eso también está como subordinado a, que me ha pasado también en el tema de economía feminista, como a diferencia de, no sé, las inversiones, lo público, o en el caso del pueblo mapuche, el hombre líder que es aguerrido y que se ha posicionado a través de la violencia, entre comillas. Eso por una parte, y ahí como el caso de la subcelidad, que es trabajadora de casa particular, es mapuche y llegó a ser subsecretaria. Y nosotros, como soy asesora de género, me toca trabajar con parte del Ministerio de la Mujer y estamos impulsando un proyecto muy necesario en contexto de mujeres en directorios de empresas, que es muy elitizado, es un mundo enano, o sea, como me ha tocado trabajar con la subsecretaria y también vive discriminación al plantearse en esos espacios. Entonces, como pensando en ese vínculo, porque también es como mapuche, mujer, además está fuera de casa particular y ahora es subsecretaria y nos viene a hablar a nosotros de cómo manejar las empresas. O sea, es un choque como bien grande. Y el otro, pensando en el foco de las estadísticas, no pensando también como minoría, porque las mujeres también nos pensamos siempre como una minoría, cuando me pasamos mayoría incluso numéricamente, y el doble filo de las estadísticas como una necesidad, porque yo pienso que medir la población no binaria va a salir que está en un sector elitizado, y, o sea, de clase alta, y además va a salir un número chico, y por lo tanto eso puede ser complejo para, o un insumo para lo conservador, y cómo dejar de pensar en manera focalizada y hacer políticas interculturales transversales y feministas transversales, independiente de cuánta gente es, sino que... Sí, mira, yo creo que la mayor discriminación y como esta categorización que se hace de las mujeres, en términos como de plantear o de imponer una mirada esencialista, se da como en los círculos más pequeños y en la academia. O sea, creo que los grupos de hecho que han bajado en la academia para trabajar con mujeres son los que más promueven como esta mirada esencialista, ¿cierto? Como de la mujer que tiene que aprender más común, que tiene que su reconexión con la cultura es como volver a cocinar como con piñones y con harina tostada. Eso yo creo que es una tarea que tenemos, porque pasa aquí dentro de la academia. Y como yo te decía, para abajo, la verdad es que las tensiones en relación a eso no son tantas porque son mujeres las dirigentes que siempre han cumplido como roles en lo privado y en lo público. ¿Ya? Entonces pienso que en términos estadísticos y de políticas públicas incluso, o sea, es un error no incluir a la asociación. Creo que está bien como incluir como a los que ya conocemos, ¿cierto? Como a los famosillos del mundo mapuche que encima están todos en Santiago. Hay que ir a las poblaciones, los registros están en la CONADI y hay que instalarse en la población hasta que la gente se reúne sábado, domingo o a las 8 de la tarde después de su trabajo, porque desde mi visión, ahí hay una realidad que es representativa de una parte, de una porción muy importante, muy significativa del pueblo mapuche y que hoy día nadie está mirando. Y ahí es donde están pasando las cosas. Entonces creo que ahí también como hay un camino que se puede recorrer para tener avance. Muchas gracias, Camila, por las reflexiones. Bien, vamos avanzando, vamos a hablar de nuestro cuarto tema con Mayari sobre los desafíos en relación al género, pero en lo territorial con el medio ambiente. Perdón para interrumpir, que me tengo que retirar. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, igual es menor el tiempo. Tenía pensado hablar de esto, pero después, escuchando lo que se me vino, yo voy a tratar de seguirme a lo que tenía pensado, porque si no se me va a disparar. Mi idea era contar un poco cómo fue, cómo ha sido mi experiencia de investigación para ir mostrando también cómo a través de las trayectorias personales nosotros vamos conectando con estos mismos temas de interseccionalidad y con el mismo tema de género, cómo el género empieza a ser una categoría relevante, sobre todo para las mujeres de nuestra generación, como decía Hilary, hay un tema, ¿no? Nosotros nos fuimos criadas un poco en este entusiasmo feminista, sino todo lo contrario. Yo, de acerca de mis temas de investigación, yo estudio desde hace muchos años temas de márgenes urbanos, pobreza, desigualdad, también estudios indígenas. Y en parte eso tiene que ver con mi propia biografía.
yo me acerco desde ahí y mi propia inserción en la academia también tiene mucho que ver con este lugar de exclusión, más en términos de clase, desde el cual uno se inserta en un espacio universitario y posteriormente también en un espacio académico desde el lugar de la desventaja, en el fondo de tener que buscar un espacio desde ahí. Y eso marcó mi carrera y mis temas de investigación desde muy temprano. Empecé a trabajar en temas de desigualdad de inmediato y eso fue en el fondo lo que me movió durante mucha parte de mi investigación. Y entré a los temas de justicia ambiental, que son los temas que trabajo actualmente, a partir precisamente de una agenda muy tradicional de estudios de desigualdad. ¿Qué es lo que está pasando y desde dónde podemos mirar la desigualdad en sus distintas aristas? Y empecé a trabajar entonces a temas de, bueno, cómo se distribuyen de manera desigual los costos y beneficios del desarrollo. Cómo podemos observar en el fondo los territorios en función de esto. Y durante mucho tiempo empecé a trabajar en temas de zonas de sacrificio, sufrimiento ambiental y observar en el fondo estos territorios que no en vano la ecología política feminista ha llamado territorios feminizados, precisamente por la relación que tienen en términos de explotación y de extracción a partir de las cadenas de valor que se construyen en el marco del extractivismo. Sin embargo, como yo venía de un estudio de desigualdad muy clásico, yo nunca trabajé con mucho énfasis el tema de género. De hecho, era una categoría muy invisible para mí, y eso es muy notorio también en mi propia trayectoria, porque en el fondo yo consideraba que el ser mujer no era una categoría tan relevante para mi trayectoria vital, aunque cuando sabemos que sí lo era. Y ese mismo iba mirando los mismos territorios a los cuales yo estudiaba con ese mismo sesgo. Entonces ahí recordamos como esta idea le decimos a los estudiantes de esta vigilancia epistemológica, del poder uno ir también mirando su propio sesgo, de ir también nosotros mirando qué es lo que estamos haciendo en las tareas de investigación para poder descubrir estos puntos ciegos que tenemos. Y en este caso mi punto ciego es un poco ese y era muy notorio porque los territorios donde nosotros trabajábamos, donde trabajaba yo con mi equipo, todas las líderes eran mujeres. Y en el fondo las mujeres eran las que levantaban las demandas ambientales. Son, y ustedes lo saben también en la literatura, aparece ahí mencionado, sobre todo que son perseguidas, y no solo eso, no solo es que son quienes cargan con el hecho de tener que levantar la movilización en espacios de degradación ambiental o en conflictividad socioambiental, sino que también, eso también no dice la literatura, son las que se ven más afectadas. Se ven más afectadas no solo porque permanecen por su trabajo tradicionalmente el rol de lo femenino de estar más en los espacios domésticos, precisamente son las mujeres las que se ven más expuestas, por ejemplo, cuando el territorio está contaminado, están más tiempo ahí, ¿no? Están más tiempo expuestas y tienen mayores efectos y podríamos observar que tenían mayor efecto también, no solo en términos de la conflictividad y de todo lo que la conflictividad conlleva para las comunidades, sino también en términos de lo físico, en términos corporales, en términos de su propia economía, su autonomía económica y otro tipo de cosas que sin duda saltan a la vista cuando uno visita este tipo de espacios. También hay un tema ahí con la corporalidad de lo femenino y cómo los mismos cuerpos femeninos procesan de manera muy distinta. Por ejemplo, la toxicidad de los ambientes, que es algo que también la literatura establece. Entonces, era bien notorio que había ahí una cosa que mirar. Y sin embargo, durante mucho tiempo no lo mirábamos. Fue un proceso como bien, yo diría como bien bonito también, por el hecho de que cuando estaba pensando como mucho el tema metodológico de la co-construcción de conocimiento, porque finalmente cuando uno llega a estos espacios y tú te enfrentas a que todas las personas que están ahí en realidad son mujeres, finalmente son ellas las que te terminan mostrando que en realidad la categoría de análisis que tú necesitas
quizás no es la que tú tenías. Y finalmente ahí yo siento que uno de los desafíos importantes que y yo en lo personal y en los equipos que trabajo ahora hemos tenido es precisamente el poder avanzar en esa escucha empática que busque construir algo con el otro que está ahí. Entendiendo que muchas veces estas categorías con las cuales uno puede trabajar no responden, o sí responden, pero en el fondo no son las más relevantes para los territorios en los que uno trabaja. Así que desde ese lugar también, recogiendo un poco todo este tema de los dueños de los dueños del tema mapuche, yo trabajo en el Centro de Estudiantes Culturales Indígenas también. Soy investigadora de ahí, no soy indígena, pero sí hay ahí hay un diálogo que se ha convertido en un diálogo también muy dificultoso en su momento, ¿no? Porque, claro, había una demanda por un espacio, en ese espacio que era el espacio que estaba siendo financiado por el Estado para poder construir investigación sobre los pueblos indígenas, pero que en su esencia no tenía pueblos indígenas, en su porcentaje, o sea, tenía un porcentaje muy mínimo, y no solo no tenía una gran presencia de intelectuales indígenas, sino que también tenía formas de aproximarse al espacio de lo indígena, un poco desde el lugar del que tú señalando, una cosa, claro, muy esencializada, muy de la tradición, muy desde el mapuche rural, muy desde la cosa territorial y de este rescate de ciertas cosas que en el fondo constituyen desde el lugar de la antropología, de hecho es un espacio muy antropológico, donde hay un porcentaje demasiado más grande de antropólogos que de cualquier otra disciplina en ese mismo centro. Entonces yo creo que ha sido también un aprendizaje el poder pensar en esto, porque se lleva a cumplir 10 años, cómo pensar en el fondo esa construcción de conocimiento desde un lugar diferente, pero desde un lugar que también vea estas diferencias al interior de los pueblos indígenas, porque una de las cosas que nos pasó después es que, claro, tú puedes incorporar intelectuales indígenas, pero ¿quiénes son? Al final van a ser puros hombres también, ¿no? ¿Cuál es la idea? En el fondo, y ahí rescatar un poco como la idea también es, como un poco la intervención de esta interseccionalidad y cómo vamos en nuestra propia trayectoria de investigación mezclando esto. Pero en el fondo, claro, yo no soy indígena, pero como cierta condición social que marca mi agenda. Por otro lado, tener los intelectuales indígenas que vienen de un lugar, pero que también tienen otras cosas que son sus puntos ciegos. Y yo creo que ahí ha sido muy dificultoso, pero en ese mismo diálogo yo creo que se pueden construir formas distintas de generar conocimiento. Y recientemente hemos estado avanzando como, bueno, yo ahora trabajo más que nada en temas de agua, es como escasez, agua y como territorios que están degradados por temas de escasez hídrica, y ahí ha sido mucho más aproximarse a estos lugares desde una mirada, no tampoco decir feminista, porque yo creo que nos cuesta mucho todavía como en términos de la metodología, un poco lo que hemos hablado, poder decir, oye, esta es feminista, porque la verdad es que, les decía, nosotros hemos sido formados en una academia que tiene herramientas y que tiene una epistemología súper violenta. Entonces, ¿cómo ir deconstruyendo eso que tenemos tan adentro? Ha sido un ejercicio muy difícil. Entonces, no me atrevería a decir ahora, ay, nosotros tenemos una reflexión feminista sobre agua, porque yo creo que está llena de dificultades. Yo creo que podamos avanzar hacia allá. Es la intención avanzar hacia construir este diálogo de saberes, como en algún espacio se habla de este reconocimiento del saber de los otros, y en el fondo poder construir este diálogo. En ese sentido, una cosa que me llamaba mucho la atención cuando trabajamos con zonas de sacrificio, cuando todavía no habíamos las zonas de acción ambiental y los temas de sufrimiento ambiental, y que todavía no habían sido incorporados
importancia del género como un eje relevante de análisis, era que toda la gente que estaba en estos espacios, que eran espacios sumamente degradados, en los cuales tenían una serie de síntomas físicos de intoxicación, las mujeres eran las primeras en advertir. Las primeras en advertirlo, primero porque estaban más en contacto con los niños, porque estaban más en contacto con el fondo, porque estaban más en el territorio, observaban la violación y observaban más los efectos de su cuerpo, y ellas acudían a los centros asistenciales, y en los centros asistenciales les decían que era culpa suya. En el fondo es que usted no come bien, es que usted no cuida a sus hijos, es que usted tiene una casa sucia, es que usted tiene esto. Y luego con el tiempo hemos ido avanzando a mirar esta oposición que se producía en estos espacios entre el conocimiento técnico muy masculinizado y el conocimiento de las mujeres, que era un conocimiento de la práctica, que finalmente era el conocimiento que se tenía que escuchar, porque ellas eran las primeras alertas de los territorios de que algo estaba pasando. Pero sin embargo, tanto el Estado como los expertos, como todos estos dispositivos que son dispositivos masculinizados, no eran capaces de recoger estas vivencias y este conocimiento y validarlo como conocimiento. Y yo creo que ahí sí hay un desafío desde la academia feminista de poder mirar el conocimiento práctico que tienen las mujeres, el conocimiento de los territorios, como algo que es susceptible de ser puesto en un paper también. O sea, en dialogar contigo que tienes un doctorado y que tienes la misma validez. Y yo creo que esa deconstrucción de cómo estamos haciendo nuestra tarea como investigadores, si bien es dificultoso, creo que uno debería rescatar en cada uno de estos espacios si es que existe la posibilidad. Yo creo que lo voy a dejar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayeli, por la presentación, como que nos lleva a reflexionar mucho. ¿Quisieran comentar con alguna pregunta? ¿Puedo empezar? O sea, muchas gracias a todas las expositoras que son súper interesantes y que tienen que ver mucho con lo que estamos planteando con la red y con el proyecto. Y son estas preguntas claves. ¿Quién produce el conocimiento? ¿Cómo se produce el conocimiento? ¿Qué pasa con este conocimiento? ¿Cómo se difunde el conocimiento? Y yo creo que son preguntas que son súper básicas también, pero son demasiado importantes para poder empezar a transformar y en conjunto poder tratar de encontrar soluciones, tratar de encontrar puntos para trabajar, aunque sean pequeños detalles. Eso ya es una transformación que yo creo que es necesaria e importante. Así que agradecerles por todos sus tan interesantes, que me gustaría intervenir en todos, pero bueno, aquí estamos para que ustedes hablen y puedan conversar. Muchas gracias. Si no queréis, sí, bueno. Yo quería hacer una... O sea, bueno, me gustaría dar la posibilidad para que otras personas que no son de la red y que no han hablado puedan hablar. No sé si ustedes quieren decir algo, Tania que se sumó más tarde. Te interrumpen, ¿no? Ya, sí. Yo, bueno, me encantó escucharlas, cada una desde lugares muy distintos también. Creo que sus presentaciones, lo que nos han compartido, nos permiten tener perspectivas diferentes sobre cómo podemos aportar a una academia, a unas ciencias sociales feministas, pero también como es una perspectiva que va más allá de la academia misma, ¿no es cierto? Temas de violencia en espacios de investigación, temas de interseccionalidad, cómo hacemos también para conectar con la política pública, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de datos necesitamos también? Cómo conectamos con temas de medio ambiente, etc. Y bueno, la pregunta que quería hacer ya
ya algo se ha mencionado en algunas de las presentaciones, ¿no es cierto? Es cómo desde las organizaciones podemos aportar también a estos distintos puntos que ustedes han ido destacando. Y cómo podemos articularnos en ese sentido con la investigación que han estado realizando u otros espacios de activismo también. Qué difícil pregunta. Yo creo que en el caso, por lo menos en el caso de los casos que conozco yo, hay una cuestión como bien importante que pueden hacer las organizaciones en relación a los temas ambientales y que tiene que ver precisamente con estas redes de mujeres, que son básicamente las que levantan las demandas socioambientales y territoriales hoy en día, y que en las cuales, por un lado, uno tiene también una responsabilidad en la forma en la cual se acerca, pero en la cual hay mucha demanda por muchas cosas. Cuando nosotros trabajamos, en parte también el apoyo pasa por hacer esa pega de, oye, yo necesito un papel para comprobar que tengo este problema. Por ejemplo, hace súper poco fuimos a un terreno sobre escasez hídrica y la gente tenía problemas súper concretos, que eran todas mujeres indígenas. Y sus problemas eran como: nosotros necesitamos que tú nos des un informe que diga que esta agua está contaminada. Son cosas que uno piensa que son pequeñas o que quizás no te corresponden como investigador, pero yo creo que precisamente las organizaciones feministas y las investigadoras feministas las que son llamadas a hacer esas conexiones que van más allá de el mero ejercicio de la investigación académica, sino que también el involucrarse en esos espacios y ser capaz de tener una relación de intercambio de pares en los cuales tú estás pidiéndole a ellos muchas cosas. Entonces no te cuesta nada tampoco involucrarte en ese proceso de una manera tal que sirva. Que sirva, y yo creo que sirva desde un lugar, ¿no? Desde un lugar de construir esa solidaridad entre organizaciones. Y entre las mismas mujeres investigadoras, yo creo que la otra vez estuve en una mesa también que hablábamos sobre que casi todas nosotras hemos empezado nuestro mundo como investigadoras a raíz de la solidaridad de alguna otra mujer investigadora. Y yo creo que construir esa solidaridad y hacer el espacio para que haya un equipo de mujeres, es súper importante, porque finalmente, como decía Ginelli en el principio, el escenario es súper adverso y son súper pocos los espacios que tú tienes. Entonces, si esos espacios además se los da a alguien más, es como, no, pues trata de hacer esa pega de buscar que te apoyen y tú apoyar también. Y también es un poco el tema que decía Ginelli, con los ayudantes, con los asistentes, con las colegas, que finalmente todas nosotros en algún momento tuvimos eso. En particular, soy una gran maestra de la Paxo, pero yo creo que todas nosotras podemos hacer esa pega de solidaridad. Oye, a propósito de eso, un comentario chiquitito, como pasar un aviso, pero en la red feminista de ciencias sociales, recogiendo un poco ese interés de como, bueno, ofrecer también una especie de recursos para promover espacios de participación de disidencias y mujeres en nuestros trabajos, en nuestra tesis, en lo que sea que estemos armando. Estamos tratando de levantar como una especie de base de datos de investigadoras, de profesionales, de personas que se dediquen a distintos temas en las ciencias sociales. En eso no somos muy estrictas, como bueno, invitamos a Hilary también de las humanidades, pero en el fondo para tener como una especie de catastro público, de manera que una persona que esté queriendo investigar sobre ciertos temas pueda ir a como especie de directorio y ver mujeres y disidencias que se dedican a este tema o que trabajan en este territorio, que a mí me interesa ver quiénes están trabajando estos temas en este territorio. Entonces les quería invitar igual a todas a revisar esa base, a sumarse, a inscribirse, a poner su información, porque es un recurso que yo creo que, de lo que hemos hablado, esa es una cosa como que podría facilitar un poco este tipo de colaboraciones.
le quiero echar una miradita en nuestras redes, nuestra página web, ahí está toda la información. Se llama Hipatía, es una iniciativa de una colega nuestra, es fundadora de la red también, Francisca Ortiz. Yo quería sumar eso también. Yo creo que ustedes también le han dado harta vuelta, pero tiene que ver con la mercantilización, entre comillas, de la academia y la exigencia que tienen las académicas de publicar. Y muchas veces, no sé, no he leído en particular el trabajo de ustedes, pero sí pasa que un mismo académico o académica saca 10 papers de la misma investigación y al final, porque se lo pide la universidad, entonces al final eso desconecta como con las necesidades populares o lo que requieren los movimientos sociales y las que pueden dedicarse a esto tienen que ser como más de activismo, más que en su propio trabajo. O sea, ustedes mismas que han tenido que trabajar en la red paralelamente al trabajo que tienen como académica, más que la misma universidad piense en términos sociales y con temas que se han priorizado, porque, por ejemplo, lo pienso en la política pública, efectivamente se toman decisiones, más allá de los datos, que bueno, los datos pueden ser estatales y todo, datos como, o sea, con pura investigación que no es pertinente a la realidad local. O son políticas nacionales, que es muy distinto a los distintos espacios. Entonces, yo creo que ahí el insumo de académicas feministas que puedan trabajar en conjunto o pensar temas que están como en la palestra y que sean oportunas, porque también las investigaciones son más largas. Entonces, yo creo que hay un modo crítico ahí, en términos como de la focalización de recursos también. Y también ver como que la mirada feminista implica como esa integralidad de visión que obviamente es política y que, por ejemplo, no sé, en temas de medio ambiente, el otro día lo veíamos, estamos cerrando termoeléctrica para el tema de la descarbonización y como la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, o sea, los trabajadores son hombres, el nivel de violencia de género que ha pasado en otros países cuando se pasan a energías verdes es muy alta, porque muchos hombres en los 50 años, con pocas herramientas emocionales, se terminan descargando con las mujeres. O son las mujeres las que tienen que salir después de nunca haber trabajado remuneradamente a emprender, o sea, como que el shock que tienen las familias y las políticas ambientales, también hay que generar una política integral para eso. Y todo se necesita mucha plata y no hay plata en ningún lado, ni en las universidades, ni en el Estado, porque acá está muy concentrado. Entonces yo creo que hay que darle una vuelta en cómo enfrentamos esos problemas y que pueden tener consecuencias de género a pesar de que normalmente no lo veíamos. Yo solo voy a comentar que, bueno, yo no pertenezco a la estoy invitada hoy día, gracias por esta oportunidad, porque la verdad es que muchas veces, como comentaba, estamos tan metidos en una lógica tan masculinizada que cuando dejamos de conversar los temas de género, de posicionarlo, como que incluso uno que está sensibilizado muchas veces lo invisibiliza, como que vuelve como una máquina. Entonces esa necesidad de volver a plantear los temas y lo que también comentabas tú, como que es necesario, aunque sea repetitivo, aunque quizás se haya investigado desde una perspectiva, pero las perspectivas son muy amplias y no es reiterativo volver a conversar y ponernos los lentes violeta de nuevo, porque muchas veces es muy fácil alejarse y volver a esta perspectiva y como dejar de cuestionarse también. Así que eso lo encuentro súper valioso también de estos espacios de conversación. Y respecto de lo que conversábamos del pueblo indígena, de los mapuches también, me queda un poco esa pregunta de cómo incorporar el feminismo sin intervenir la cultura, sin ser como falta o no respetar el espacio cultural del pueblo mapuche. Y me quedo dando vuelta a esa reflexión en varias, pero creo que no se puede, que hay que intervenir la cultura, porque no hay otra forma, solamente que la respuesta es desde quiénes. Y creo que entonces esa conversación, ese diálogo tiene que partir desde las personas mapuches. Así que eso, compartir y agradecer nuevamente la invitación a esta conversación. Yo creo que sí, tenemos tiempo para... Todavía tenemos unos Bueno, minutos. súper cortito. Bueno, agradecer a la red, yo tampoco soy de la red, pero trabajo estos temas y me encantan. Estoy fascinada con lo que están creando ustedes, se lo he dicho en otras oportunidades, porque siento que es lo que necesitamos.
Y lo necesitamos por lo que tú decías. A mí me llega muy fuerte que digas cómo sobrevivo la academia ha sido el silencio, porque creo que es real. Y yo creo que esta red y otras redes lo que estamos haciendo es cómo vamos saliendo de ese silencio para unir voces y encontrar. Yo creo que las redes para mí son una instancia súper potente para dejar de sobrevivir desde el silencio y vivir también, porque yo creo que sobrevivimos un montón en los espacios académicos. Y desde ahí con lo que yo me quedo es como qué necesitamos para construir una academia feminista y qué imaginamos, al revés, qué imaginamos para construir una academia feminista y qué necesitamos. Y yo creo que desde ahí la pregunta con la que me sigo quedando, que la tengo hace un rato, que aparte de lo que tú decías también es, ¿qué es lo feminista desde nuestro trabajo? O cómo el feminismo nos ayuda a pensar y transformar el conocimiento, porque no toda investigación de género y no toda investigación sobre mujeres es feminista, y eso es un hecho también. Yo creo que es súper importante, no es andar sacando el feministómetro, pero sí es importante preguntarnos desde el conocimiento que producimos, desde la práctica que producimos, desde cómo nos movemos en los espacios feministas, ¿qué hay de feminismo ahí? ¿O qué es lo feminista en ello? Y eso nos permite entender, al menos a mí me ha ayudado mucho a entender el proyecto transformador que tienen los feminismos, varios, porque no hay un solo tipo de feminismo, para mirar la academia, para mirarme a mí como académica en su espacio. Y en términos de qué necesitamos, data. En términos de que yo creo que es fundamental, yo creo que necesitamos data para poder posicionar temas, y aquí dejo la tarea en términos del Ministerio de Economía sobre trabajo. Algo en lo que topamos las académicas feministas es el no saber y no poder demostrar con datos certeros quiénes estamos en la academia y cómo participamos en la academia. Y no solamente cómo participamos en términos de cuántas somos y quiénes somos, en esa diversidad de la categoría mujer, sino también en términos de incluso cuánto ganamos. Algo tan básico que no está, no sabemos, no tenemos data en términos de cuánto gana una profesora asistente en la universidad. ¿Cuánto gana una profesora asociada? ¿Cuántos son titulares? ¿Cuánto gana una profesora titular y un varón titular? Yo creo que, ¿y cuánto gana en términos incluso de regiones, universidades, instituciones? Temas tan básicos como eso. ¿Cuánto podemos aumentar incluso? Las universidades tienen muchas políticas y estrategias en términos de cómo se aumenta el salario, porque hay algunas universidades que dicen, no, pero si acá todos los profesores asistentes ganan lo mismo. ¿Ya? Pero ¿cómo eso después se promueve? En el caso, por ejemplo, de la universidad donde yo trabajo, que es tenemos un proceso de asignación de desempeño semanadas. Y eso cambia completamente porque depende mucho de nuestra evaluación. Y si nuestra evaluación es mala, no te aumentan el salario en años. Entonces, y esa evaluación depende mucho incluso de la evaluación de los estudiantes, etcétera, y de la productividad, excesiva productividad, y qué se considera productividad académica. Yo creo que desde ahí es súper importante pensar cómo lo imaginamos, pero también qué vamos necesitando. Y este tipo de espacios que ustedes están construyendo, yo creo que son claros, son fundamentales, y yo lo agradezco un montón porque no solo lo vibro, sino también lo agradezco porque aprendo muchísimo. Gracias, Ana. Quería aprovechar de contar una cosa que quizás nos puede servir, pero nosotros hace poco postulamos uno de estos proyectos de INE género, que son proyectos del Estado orientados a mejorar como las situaciones de brecha de productividad y de investigación. Lo interesante de esto no es, en el fondo, esto debiera ser una política pública de otro tipo, pero en el fondo es un fondo concursable. Es como si la lógica es esa, pero finalmente, bueno, concursamos y ganamos. Pero lo bonito de ese concurso fue que para poder hacer esa postulación, nosotros recibimos apoyo muy decidido de quienes ya tenían estos proyectos en otras universidades. Que también fue una red muy solidaria, y cuando nos juntamos y hablamos, miren, no tiene ningún sentido que compitamos por esto, porque en realidad por nosotros la idea sería que hubiera proyectos de género en todas las universidades. Entonces, toma, ahí está el proyecto, revísalo y saca lo que te sirva, y en el fondo era una lógica de colaboración que yo creo que fue muy claro de qué es lo que queremos como una academia feminista. En el fondo, una lógica de la solidaridad, una lógica de la no competencia y una lógica de instalar los temas desde ese lugar. Y lo bueno de eso es que, claro, ahí con ese proyecto tú podías hacer todas estas revisiones, y un dato así anexo que cuando hicimos la postulación, porque te pedían millones de datos así, la universidad no tenía ni un dato
ni de brechas de ingresos, ni de cuántos porcentajes de mujeres había en su escuela. Entonces hubo que hacer una tarea titánica de levantar esos datos de la composición de las investigadoras e investigadores en la universidad y cómo nosotros se desempeñaban. Yo encuentro que, como tú dices, muy importante los datos, pero también es muy importante que este tipo de políticas se transformen en políticas transversales más que en estos fondos concursables. Y si ya se van a concursar, bueno, hagámoslo de esta manera, que sea como en red y no como iniciativas aisladas que finalmente no transforman lo básico de la universidad. Gracias, Mayeli. Acá, una cosita chiquita. Sí. No, quería comentar solamente que desde mi experiencia, yo estudié economía y en la carrera nunca me enseñaron nada de feminismo. Y luego, como que por mi interés propio, empecé a estudiar la economía feminista y se abrió un mundo como de cuestionamiento a lo que me habían enseñado en la universidad, ¿cierto? Entonces, como que creo que desde un poco de esta idea de cómo imaginamos la academia y lo que necesitamos, también es súper importante cuestionar los marcos teóricos que tenemos, porque de esa manera también podemos mostrar que necesitamos datos distintos o necesitamos otras cosas que no estamos mirando. Y lo veo muy claro, por ejemplo, desde la economía feminista, todo esto del trabajo no remunerado, que demandó que hubiera una encuesta de uso del tiempo y que finalmente como que de esa manera se logró reflejar la cantidad de trabajo no remunerado que hacen las mujeres y poder ver estas brechas y poder cuestionarlo y poder trabajarlo. Entonces creo que también es importante como romper o cuestionar lo que sabemos todo el tiempo, porque de esa manera también podemos ir demandando cosas distintas y bueno, como que al final las cosas van de manera paralela, como los dos caminos haciéndose, porque tenemos una estructura como de lo que nos han enseñado todo el rato como desde el patriarcado, entonces eso. Súper de acuerdo, que también estoy con Una cosita Ya, para Sí, a mí una de las cosas que me llama la atención en general de la academia es como no considerarse como trabajadoras, porque los problemas que están diciendo lo tienen todas las trabajadoras de Chile. Todas las trabajadoras tienen problemas de acoso sexual, maltrato laboral, explotación, no acceder a recursos, falta de información en sus trabajos en términos de brechas salariales, disparidad, verticalidad. Entonces también uno de los desafíos del feminismo también es entenderse como grupo, como en comparación con otras mujeres. Entonces, yo creo que en Chile, efectivamente, la academia, no sé si ocurre distinto en otros países, está muy separada del mundo social y además, muchas entran y muchos entran a la academia porque les gusta investigar, pero yo creo que el rol de la pedagogía que tienen ustedes, o sea, sobre todo las académicas son profesoras y la docencia es clave. Y se habla poco, se tematiza poco. En uno de ustedes lo dijo, cuáles son las preguntas de sus estudiantes como el rol formador para las feministas es crucial. Ahí la Manu dijo, claro, que que gracias a otra investigadora se había integrado también, o sea, pero es importante como tener referentes mujeres para la alumna, no solamente porque van a formar académicas, pero también van a formar profesionales que en el mundo laboral donde es aún más difícil. O sea, el nivel de violencia que se ejerce en la academia es alto, pero en los sectores masculinizados así es aún más, sobre todo si hay diferencias de clase. Entonces también como tener en cuenta eso y el tema de los datos que también hablaba la Paz. Creo que la transversalización de género no siempre, o sea, es un error del patriarcado de mandar siempre datos para validar la postura. Sobre todo, o sea, ya está archi demostrado que hay discriminación y que hay brecha salarial. O sea, y yo creo que ahí tiene que ver cómo uno gestiona la institución. Esto pasa, no, o sea, además de, obviamente, el Estado, pero también las universidades pueden entregar esos datos, porque nunca una encuesta nacional. Entonces, yo creo que ahí tiene que ver con una demanda como articulada, sindical, y de cómo se organizan como trabajadoras y le demandan a sus empleadores y empleadoras la necesidad de romper esa brecha salarial porque es ilegal. Entonces, digo, las brechas, hay una ley de brecha de ingresos. Entonces, claro, faltan datos para demostrarlo, pero yo creo que si se articulan en red pensando en eso, se pueden lograr avances.
y unirse con otras investigadoras que están en otras universidades, etc. Cerremos y después nosotros lo podemos seguir informalmente. Pero muchas gracias por todo este conversatorio, a los panelistas, muchas gracias por sus reflexiones. Nosotros vamos a seguir tratando de colaborar y hacer actividades de este tipo para unir las fuerzas, fomentar la colaboración. Así que bueno, estén atentas a las redes sociales de COES, de CEDAC, de la Red Feminista de las Ciencias Sociales. Vamos a estar ahí informando.